luz, la turbidimetría y la nefelometría, son dos técnicas que se basan en la dispersión de la luz para hacer algunas mediciones interesantes. El nombre de la turbidimetría, pues viene de turbidez. Los turbidímetros se utilizaron inicialmente para medir la turbidez del agua. Vemos que el agua limpia, pues es completamente transparente, y el agua sucia, si las partículas son muy grandes, pues presenta una turbidez. ¿Cómo vemos la turbidez? Generalmente la turbidez de una muestra la vemos cuando tratamos de ver, por ejemplo, la luz a través de ese material. Una botella de refresco, por ejemplo, que está turbia, por ejemplo, existen, por ejemplo, los jugos, ¿no? Existen jugos clarificados y jugos no clarificados. Entonces, el jugo clarificado, por ejemplo, de manzana, pues tiene color, pero es completamente transparente. Si nosotros lo ponemos a contraluz, vamos a ver perfectamente lo que hay detrás de él. De otro color, pero lo vamos a ver. Si nosotros utilizamos un jugo no clarificado, de los que tienen todavía pulpa, pues esa bebida no es transparente. Si lo vemos a contraluz, pues vamos a ver ahí partículas en suspensión. Entonces, la turbidimetría más o menos se basa en eso, ¿no? En cuanto qué tan turbias están las mezclas, qué tan turbias están las dispersiones. Se basa en el principio de la dispersión de la radiación. Recuerdan, vimos que las partículas, cuando la luz incide sobre una partícula, parte de la energía se puede reflejar, otra parte se puede absorber, otra parte se puede, ¿cómo se llama? Puede atravesar y puede cambiar su trayectoria, eso es refractar. Otra parte se puede difractar. Entonces hay varios fenómenos que puede sufrir la luz o la radiación cuando interactúa con las partículas. El caso de la turbidimetría se basa en la dispersión. Esto es un tipo de reflexión imperfecta de la luz, ¿no? Cuando la luz incide sobre una superficie perfectamente plana, por ejemplo un espejo, pues los rayos de luz se reflejan de manera especular, formando una imagen pues muy parecida a la real, ¿no? Cuando nos vemos a través de un espejo, son los rayos de luz que se están reflejando de manera perfecta y especulares. Sin embargo, cuando la luz incide sobre partículas irregulares, no se refleja de manera perfecta, sino que se refleja de manera irregular. Entonces nosotros vemos los objetos opacos de esa manera, ¿no? Nosotros podemos ver una piedra, nosotros podemos ver el suelo, nosotros podemos ver una puerta, porque reflejan parte de la luz, pero no la reflejan de manera perfecta, sino que la reflejan hacia todos lados. Esto es lo que pasa cuando tenemos partículas en suspensión, cuando tenemos partículas suficientemente grandes del tamaño estos se llaman coloides. Esto lo van a ver en fisicoquímica seguramente más adelante. Cuando las partículas que están en una solución adquieren cierto tamaño de escala nanométrica, me parece que son 100 nanómetros, algo así. Las partículas son suficientemente grandes para dispersar la luz de manera difusa, ¿no? Hacia diferentes partes. Cuando las partículas que están aquí en una solución son solutos verdaderos, son muy pequeñitas, están en la escala de 1 o menos nanómetros, 1 a 10 nanómetros, por ejemplo. Son muy pequeñitas, son átomos, son iones o son moléculas muy pequeñas, pues la luz los rodea sin problema. Pero cuando ya son partículas más grandes, en la escala por ejemplo, de los coloides, 100 nanómetros o más, la luz choca con las partículas y se dispersa en todas las direcciones. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sustancia pura, agua, o tenemos una solución verdadera, por ejemplo, agua con sal o agua con azúcar, un rayo de luz o los rayos de luz atraviesan perfectamente la solución podemos ver a través de ella, pero no vamos a ver las partículas en suspensión. Cuando tenemos una suspensión o un coloide,
esas partículas son tan grandes que desvían la luz de manera aleatoria. Entonces, vamos a ver, si nosotros hacemos incidir un rayo de luz, nosotros vamos a ver este rayo de luz. Me imagino que este fenómeno seguramente lo habrán visto en su vida cotidiana. También seguramente lo habrán visto en películas, crea algunos efectos muy interesantes. Por ejemplo, cuando el efecto se llama efecto Tyndall-Faraday o Faraday-Tyndall, y es esta dispersión de la luz en todas direcciones cuando las partículas son suficientemente grandes. Cuando son suficientemente grandes, dispersan la luz en todas direcciones y nosotros vemos esas partículas, las podemos ver flotar. Si ustedes han visto, por ejemplo, cuando están en un lugar en donde hay árboles grandes, y ven pasar los rayos de luz a través de las copas de los árboles, y ven flotar puntitos, ¿no? Ven que mueven puntitos en el aire, es el efecto Tyndall-Faraday, que tiene que ver con la dispersión de la luz. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando van manejando y los faros, cuando hay niebla, por ejemplo, y se ven cómo las partículas están flotando ahí a través de los rayos, pues es el efecto también Tyndall. Cuando ustedes ven en las películas, por ejemplo, que utilizan polvo de Higgs para poder ver los sensores de láser, por ejemplo, de sensores de movimiento, ¿no? Para poder ver los rayos láser de sensores de movimiento que utilizan polvo de Higgs, algún tipo de polvo para poder ver esos rayos, es también el efecto Tyndall-Faraday, ¿no? Entonces, cuando las partículas son suficientemente grandes, están en el rango de los coloides o de las dispersiones groseras, nosotros podemos ver cómo dispersan la luz en todas direcciones y podemos ver pasar el rayo de luz. Nosotros aquí, si utilizamos una linterna, pues lo vamos a ver. En el caso de un coloide, en el caso de una solución verdadera, no se va a ver el rayo de luz. Entonces, este efecto tiene dos consecuencias. Una, podemos ver la luz dispersa por el coloide o por las partículas, pero por otro lado, afecta la cantidad de luz que llega al objetivo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una lámpara y la hacemos pasar a través, la luz la hacemos pasar a través de un vaso de agua, pues la mayor parte de la luz va a llegar hacia el otro lado. Pero si nosotros la hacemos pasar, por ejemplo, a través de un vaso de leche, pues una parte de la luz va a ser dispersada porque la solución está muy turbia, ¿no? Nosotros vamos a ver la luz dispersa, pero no toda la luz va a pasar a través de la leche, ¿no? Entonces, esto se puede aprovechar para desarrollar un método analítico, o se aprovechó para desarrollar un método analítico que es la turbidimetría, y que precisamente se basa en la cantidad de luz que logra atravesar una muestra que dispersa la luz debido a la cantidad de partículas de tamaño coloidal o mayor. Entonces, este método se llama turbidimetría. Les digo, originalmente se hizo para medir la turbidez del agua, se aplicó también para medir la turbidez de otro tipo de soluciones, por ejemplo, jugos, bebidas de diferentes tipos, bebidas alcohólicas, por ejemplo, los vinos. Hay vinos que son muy cristalinos, hay vinos que son más turbios. Entonces, ese tipo de mediciones se hacía con el turbidímetro. Después, pues, se dieron cuenta que se podía utilizar para muchas más cosas. Por ejemplo, algunas reacciones de las que ustedes habrán visto seguramente en química analítica, que forman un sedimento, que forman se forma una solución que no es una sal, por ejemplo, un complejo que no es soluble en agua o en el solvente que estén utilizando, forma turbidez. Entonces, se hicieron varias técnicas, o hay varias técnicas basadas en la precipitación de una sal o de un ion, y que se pueden medir mediante la turbidez. Es decir, a la muestra se le agrega un reactivo que precipita cierto tipo de iones y se mide la turbidez. Entonces, hay varias aplicaciones que tienen esos turbidímetros. Originalmente solo medían la turbidez, pero ahorita ya tienen, o después se desarrollaron otro tipo de aplicaciones. ¿Cómo funciona? Pues bueno, necesito una fuente de luz, que generalmente es una lámpara de halógeno, muy parecida a las que pueden encontrar en los
por ejemplo, en los faros de bocho, de los que tienen todavía foquitos de los más viejitos, eso muy parecido a eso, es la fuente de luz que utiliza un turbidímetro. Se utiliza generalmente un filtro para tener luz más o menos coherente, ¿no? De un solo color o de un solo rango de colores. Se tiene una celda, que aquí aparece una celda de sección cuadrada, pero normalmente o muchas veces se utiliza un tubo de vidrio de diámetro conocido y de espesor conocido. Hay un detector que más adelante vamos a ver cómo funcionan los detectores o los tipos de detectores que hay, pero básicamente el detector es un sensor que convierte la luz en electricidad, parecido a una fotocelda, por ejemplo. Hay varios tipos de detectores. Unos son precisamente fotoceldas, otros son diodos, otros son tubos fotoduplicadores. Bueno, hay diferentes tipos de sensores que convierten la luz en energía eléctrica. Y esto se pasa al procesamiento de la señal. Aquí aparece una computadora, pero no siempre va a ser una computadora de escritorio. Muchas veces el aparatito, estos turbidímetros generalmente son aparatos muy sencillos, muy pequeños, y muchas veces nos dan un resultado directamente en la pantalla. Entonces, muchas veces esto se procesa a través de una serie de circuitos electrónicos y nos va a dar una medición. Esta medición puede ser de diferentes tipos. En los casos más sencillos, nos va a medir la corriente eléctrica que se genera, por ejemplo. En un caso más, por ejemplo, con una cierta calibración, podría darnos la medición de la intensidad de la luz. O un caso un poquito más útil, un poquito más directo, que nos conviene más, nos puede dar la transmitancia. Ahorita vamos a ver qué significa la transmitancia, pero bueno, básicamente lo que hace el aparato es medir la luz que atraviesa a la muestra y compararla con un blanco. El blanco es la luz, bueno, generalmente se puede poner la celda vacía o la celda llena de agua. Si es agua pura, agua destilada, por ejemplo, no debe tener ninguna turbidez. Entonces, eso se toma como referencia, medimos la luz que pasa, por ejemplo, cuando lo ponemos en la celda solo ponemos agua, y después medimos la luz que atraviesa cuando ponemos nuestra muestra. Entre más turbia esté la muestra, pues menos luz va a pasar, y esto se puede medir y se puede calcular. Lo que se mide normalmente es algo que se llama transmitancia, que ahorita vamos a ver de qué se trata, pero bueno, esos son algunos modelos de turbidímetros. Un turbidímetro es un turbidímetro portátil, y un turbidímetro de mesa. Estos turbidímetros portátiles muchas veces operan con baterías. Entonces son muy prácticos, por ejemplo, para las personas que hacen análisis de agua, en particular los que hacen análisis de agua, por ejemplo, de ríos o de los desechos de una empresa. Por ejemplo, si va a haber una verificación ambiental de la calidad del agua que sale de una empresa, normalmente se puede utilizar este tipo de aparatitos. También los agrónomos, por ejemplo, miden muchas veces la calidad del agua in situ, o sea, van al campo y no hay tiempo de tomar la muestra, llevarla al laboratorio, analizar y regresar. Entonces es más práctico llevarte el aparato al campo. Ahí tomas la muestra y ves qué tan turbia está la muestra. O sea, obviamente lo puedes ver a contraluz y está muy sucia o está muy limpia, pero este aparato nos da una medición objetiva de la calidad del agua. Además, esta marca Hatch se especializa en análisis de agua. Tiene una serie de kits que nosotros llevamos, le ponemos al agua, le ponemos unas gotitas de cierto reactivo y vemos, por ejemplo, la concentración de algunos iones. Entonces, esos aparatitos son muy prácticos. No son tan baratos, ¿verdad? Pero son muy prácticos. Lo podemos llevar a donde esté la muestra y hacer una medición muy, muy rápida. O algo más convencional, un turbidímetro que podemos utilizar en el laboratorio, ¿no? Que está fijo en el laboratorio, que llevamos la muestra y la medimos. Las celdas muchas veces son tubos de cierto material, de cierto diámetro, de cierta espesor y demás, que si nosotros cambiamos el tubo, pues seguramente alteramos la medición, ¿no? Entonces, estos turbidímetros generalmente funcionan así. Los turbidímetros, la turbidimetría y la nefelometría son dos técnicas que se parecen mucho. Ahorita vamos a ver la pequeña diferencia, pero los dos miden la dispersión de la luz. La turbidimetría se utiliza cuando las soluciones o las suspensiones están muy concentradas, cuando las soluciones
dispersiones, perdón, están muy turbias, entonces absorben o dispersan una buena cantidad de luz. Entonces, en esos casos se utiliza un turbidímetro. Quizá este método se utiliza cuando la dispersión de la luz es suficientemente grande como para originar una disminución apreciable de la intensidad de la radiación incidente. Y ahí es donde se calcula la transmitancia. La transmitancia se va a calcular como la intensidad de la luz transmitida entre la intensidad de la luz que incide. Regresamos aquí al grafiquito. Nosotros vamos a medir la luz, la intensidad de la luz incidente y la intensidad de la luz transmitida. Entonces, para ello, tenemos que medir la luz incidente, es decir, cuánta luz llega cuando no hay muestra, que el aparato lo mide, y después la intensidad de la luz cuando está la muestra. A veces se puede poner, o generalmente lo que se hace es, no se mide la luz incidente, sino que se mide la luz a través de un blanco. ¿Por qué? Porque la celda que estamos utilizando puede dispersar un poquito de la luz. Entonces, generalmente se pone la celda vacía o se pone la celda con agua para hacer esta corrección. Pero bueno, esto es más o menos la idea, ¿no? La luz que incide sobre la muestra y la luz que logra atravesar. Entonces, entre más grande sea la transmitancia, pues significa que la intensidad de la luz que atraviesa la muestra es mayor. Entonces, la turbidez es menor. Y cuando cuando la muestra es muy turbia, la intensidad transmitida pues es menor. Y esta pues es constante. Entonces, una transmitancia alta significa poca turbidez, una transmitancia baja significa mucha turbidez. Generalmente existe una relación que vamos a ver un poquito más adelante. Esto se conoce en espectrofotometría como la absorbancia. Generalmente existe una relación entre la concentración de las partículas y la transmitancia, pero esta relación no es lineal. Dice, el menos logaritmo de la transmitancia es proporcional a el diámetro o el espesor de la celda por la concentración de las partículas. Y nosotros podemos establecer una igualdad si calculamos aquí esta constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad, pues así lo vamos a dejar ahorita, pero en el caso de la espectrofotometría se llama coeficiente de absortibilidad. En este caso solamente es una constante de proporcionalidad, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Existe una relación entre la concentración de las partículas, el espesor o el diámetro de la celda y la transmitancia, pero esta relación no es lineal. Entonces, esto se puede hacer con una curva de calibración, se calcula esta pendiente y nosotros podemos calcular la concentración de partículas para un caso en específico. ¿Para qué se utiliza la turbidimetría? Principalmente para tratamiento de aguas, es decir, cuando las empresas, o por ejemplo, las empresas ya sea privadas, o en este caso, por ejemplo, las empresas purificadoras o tratadoras de agua municipales, tienen que tener, o el agua que sale de estas empresas, el agua de desecho, debe de cumplir con ciertas normas ambientales. Una de ellas, pues, es la turbidez, ¿no? O sea, el agua no debe salir turbia, o no tanto, debe de cumplir con ciertos parámetros. También, hay una cierta cantidad permisible de algunos iones, de algunas sales, de algunos metales. Entonces, hay técnicas de análisis de agua que se basan en hacer insolubles esas sales o esos metales y se pueden medir por turbidimetría. Entonces, la principal aplicación de la turbidimetría es el análisis de agua. Y hay muchos aparatos específicos para medir ciertas propiedades del agua. También se puede medir la turbidez en bebidas como jugos, vino, cerveza. En algunas ocasiones la turbidez es un defecto, en otras ocasiones se busca que tenga cierta turbidez, entonces dependiendo del caso, la turbidimetría les ayuda a ver precisamente eso, la cantidad de partículas dispersas.
Se pueden medir algunos aniones y cationes después de reacciones de precipitación parecidas a y esto se utiliza principalmente para análisis de agua, parecido a estas reacciones que hacían en la química analítica clásica, nada más que aquí no solamente se ve que se forma en precipitado, sino que aparte lo podemos cuantificar. Se puede utilizar para medir el crecimiento microbiano. Las células son partículas muy grandes que causan turbidez. Entonces, una manera de medir el crecimiento microbiano es a través de la turbidimetría. Y hay algunos análisis clínicos que se hacen por turbidimetría, concentración de proteínas y algunos análisis de orina. La orina se mide por turbidimetría para ver si tiene partículas dispersas, por ejemplo, son un síntoma de piedras en los riñones, por ejemplo. Pues bueno, son más o menos algunas aplicaciones de la turbidimetría.